una máquina ingeniosa que deslumbra a las masas. Una heredera secuestrada más astuta que sus captores. Y una maldición amenazante destruye un castillo. Pero antes, la codicia incontrolable de un rey pavimenta el camino para una tragedia. Y todo ocurre en esta propiedad ilustre. 21 kilómetros al sudeste de Londres se ubica una estructura elegante e imponente, el Palacio de Hampton Court. Rodeado por 24 hectáreas de jardines pristinos, este lugar enorme tiene más de 1000 habitaciones. Es una construcción gigantesca y simplemente el palacio más hermoso de Londres. Ventanas con celosías, cientos de esculturas y chimeneas con diseño le dan un encanto artístico incomparable al exterior. Lo más sorprendente es la portería con un arco ancho en la entrada que acapara la atención. Este es un palacio realmente impresionante, algo inolvidable. Muestra la grandeza y la magnificencia de quienes vivían ahí. Al interior hay uno de los salones medievales más elegantes de Inglaterra y mide más de 390 metros cuadrados. Tiene un techo estilo Tudor fantástico, además de hermosos ventanales con vitrales. Pero esta propiedad espléndida tiene un pasado oscuro y horrible. Este castillo fue hogar de un rey que haría lo imposible por retener su poder y riquezas, aunque eso significara destruir aquello que más quería. El rey Enrique VIII ocupa el trono de Inglaterra y gobierna el país desde su hogar real en Hampton Court. Enrique VIII era imponente en muchos aspectos, un hombre con un gran apetito en todo el sentido de la palabra. En el palacio, el rey y su reina Catalina de Aragón llevaban una vida de lujos y opulencia. Pero a la pareja real le falta algo. Catalina aún no producía un heredero. Antes, si no había hijos después del matrimonio, la mujer tenía la culpa. Frustrado y molesto con su esposa, Enrique recurre a una mujer que sí podría darle el hijo que desea. Ana Bolena, la dama de compañía de Catalina. Ella cautiva a Enrique con su carisma. Y al poco tiempo, el rey está enamorado. Él le da joyas y distintos regalos. Estaba enamorado y obsesionado con ella. Pero había un problema. Él seguía casado con Catalina. En esa época no podías divorciarte y casarte con otra persona. El divorcio era ilegal en la Iglesia Católica. Él estaba atrapado. Enrique pide al Papa anular su matrimonio, pero la petición es rechazada. Al igual que la línea de sucesión, es un callejón sin salida. Decidido a salirse con la suya, Enrique tiene una idea. Él y sus ministros inventan un plan ridículo y crean su propia iglesia en Inglaterra. Así, Enrique se separa de la Iglesia Católica para liderar su propia institución religiosa. Bajo las normas de la nueva orden, un panel de académicos finalmente le permite al rey anular su matrimonio. Victorioso, él no pierde tiempo con Ana. Enrique y Ana se casan en secreto el 25 de enero del año 1533 y luego ella queda embarazada. Él ve como la panza de Ana crece con el tiempo y piensa en su hijo, su futuro heredero. Y el 7 de septiembre del año 1533 llega el momento que tanto había esperado Enrique. Ana da a luz a su bebé, un bebé saludable con el cabello cobrizo, pero era niña. Ana había fracasado con su deber. Era un desastre. Enrique está furioso. Después de todo su esfuerzo, Ana no le había dado lo que él más deseaba. El siguiente bebé debía ser un niño saludable o tendría problemas. Rápidamente Ana se embaraza otra vez, pero su suerte no mejora. Ana tiene un aborto, luego vuelve a embarazarse y también pierde a su bebé. Y en este caso, era un niño. Enrique se molesta cada vez más. Empieza a culparla y a odiarla.
Enrique se convence que su matrimonio con Ana está maldito. El rey quiere eliminarla de su vida. Preocupado que la nulidad demore varios años, el rey decide que la única manera de apresurar la salida de Ana es tomando medidas drásticas. El afecto del rey era voluble. Él estaba obsesionado con su heredero, y si ella no podía dárselo, le era inútil, era un hombre malvado. Así, Henry y su consejero idean un plan para culpar a Ana de adulterio. Inventa historias sobre sus infidelidades, y el rumor crece. Pero eso no es todo. También aseguran que Ana trama un plan para matar al rey. Cuando se unen ambas historias, la muerte de Ana parecía inminente. Con los rumores en el aire, Ana es culpada de traición y sentenciada a su muerte. El 19 de mayo del año 1536, ella es decapitada en la Torre de Londres, con su segunda mujer fuera de su vista. Enrique sigue buscando a su heredero. Al poco tiempo de la muerte de Ana, Enrique se casa con Juana Sinur, su dama de compañía, y ella da a luz a su heredero, Eduardo VI. En el año 1547, el rey Enrique muere y su hijo Eduardo asciende al trono. Pero su reinado dura poco tiempo, porque muere a los 15 años. Irónicamente, es la hija ignorada de Enrique quien se convierte en su heredera. Su nombre es Isabel I. Ella le dio esplendor a Bretaña. La reina despreciada se convirtió en una de las grandes reinas en la historia británica. Este relato épico de ego y codicia sucedió en este magnífico palacio. Quienes visiten el Hampton Court pueden explorar el palacio de estilo Tudor en donde Enrique VIII vivió junto a Ana Bolena y echar un vistazo a la vida de uno de los monarcas más infames y despiadados de Inglaterra. En esta fortaleza icónica comienza una historia de poder, intriga y rivalidad de hermanos que termina con un monarca asesinado. Fundada como un establecimiento militar en el año 72 después de Cristo, Carlisle, Inglaterra, se ubica en la zona más al norte del país y sirve como entrada a Escocia. Ubicada sobre la ciudad, hay una fortaleza que ha maravillado y aterrado a sus observadores por siglos: el Castillo Carlisle. Este es un castillo real, pero está hecho para la guerra, construido para defender la frontera de un imperio. Después de la portería hay un complejo militar de casi 2 hectáreas, construido con piedra arsénica de color gris y roja. En el sitio, la torre principal es la estructura más impresionante. Esta torre de 4 niveles fue diseñada para intimidar a los escoceses que merodeaban la zona y que con frecuencia atacaban la frontera inglesa. Pero lo más siniestro del castillo es el calabozo, donde los prisioneros lamían el agua de las paredes de piedra para sobrevivir. Debió ser un lugar realmente espantoso. El castillo Carlisle fue construido para defender el país de las invasiones, pero no pudo proteger a su creador de una extraña tragedia que golpeó más cerca de casa. Este es uno de los grandes misterios de la historia inglesa. Inglaterra está bajo la constante amenaza de tribus escocesas que buscan expandir su poder y territorio. A cargo de la defensa contra los vecinos del norte está el audaz rey Guillermo II. Era un hombre fuerte y directo. No era diplomático. Para proteger la nación, Guillermo construye el increíble castillo Carlisle, cerca de la frontera con Escocia. Desde ahí, su ejército detiene a los invasores extranjeros, manteniéndolos a raya. Él detiene estos ataques con bastante eficiencia, pero no logra tener un momento de paz. Buscando un descanso de la guerra, el 2 de agosto del año 1100, Guillermo decide ir a cazar con su hermano menor, Enrique. También los acompaña Walter Tyrrell, amigo de ambos. Walter Tyrrell era un noble de la corte francesa y era el mejor arquero entre sus pares. Juntos se dirigen hacia el bosque. Ellos seguían a distintos animales, por eso iban separados. Tyrrell y el rey iban juntos. Horas más tarde, Enrique perseguía a un ciervo, cuando Tyrrell reaparece en pánico. Él comenta que minutos antes, mientras cazaba con el rey, sucedió algo terrible.
Ellos ven un ciervo en el bosque. Luego Walter Tyrell toma su arco y dispara, pero comete un error. La flecha rebota en un árbol. No golpea al ciervo, sino al rey Guillermo en el pecho. El rey se queda mudo y cae al suelo, muerto. Pero Enrique no tiene tiempo para hacer duelo por la muerte de su hermano. Si los escoceses se enteran que la nación no tiene líder, ellos podrían aprovechar la oportunidad para atacar. Cuando muere un rey, la idea de anarquía podría difundirse por todo el país. Es una crisis constitucional grave. Enrique actúa rápidamente y toma el trono inglés. El 5 de agosto, solo 3 días después de la muerte de su hermano, él es proclamado rey en la abadía de Westminster. Enrique comienza su reinado y la muerte prematura de su hermano es declarada un accidente. Pero la extraña muerte de Guillermo hace que algunos sospechen que no fue víctima de un error, sino de un asesinato. Su muerte es muy sospechosa. Walter Tyrell, el mejor arquero del país, comete un error terrible y mata al rey por accidente. Es imposible no tener dudas. ¿Será que alguien pagó para asesinar a Guillermo? Pareciera ser que los más beneficiados con su muerte serían los escoceses ávidos de poder. Al eliminar a Guillermo, ellos ya no tendrían una amenaza tan agresiva en sus fronteras. Pero más tarde, un acto impactante hace que la sospecha recaiga sobre la propia familia de Guillermo. Parecía haberlo planeado todo. Después de su coronación, Enrique perdona a Walter Tyrell de cualquier acto indebido que hubiera ocurrido en el bosque. No solo evitó castigar al asesino de su hermano, él fue un paso más allá y lo recompensó. Enrique fue muy generoso con Walter Tyrell, entregándole tierras y dinero para él y su familia. ¿Acaso Enrique contrató a Tyrell para asesinar al rey Guillermo? La recompensa sugiere que le pagó por los servicios prestados. Actualmente, muchos sospechan que Enrique sí contrató al asesino de su hermano. Riquezas, tierras y poder. Enrique consiguió una gran ventaja de algo que parece ser un accidente extraño. Es imposible eliminar esa idea de esta historia. Es posible que nunca sepamos la verdad. Sin embargo, hay algo cierto. Guillermo era un monarca implacable y no le faltaban enemigos, conocidos o desconocidos. Actualmente, esta fortaleza extraordinaria nos recuerda a un rey audaz que venció a ejércitos invasores solo para ser asesinado por una misteriosa flecha amiga. Un inventor brillante, un desafío imposible y una máquina que deslumbró a la gente por más de 90 años. Este es un relato de ingenio y asombro que comienza en el lugar más espectacular que existe. La ciudad de Viena fue en su momento el corazón del imperio austrohúngaro y actualmente es conocida por su arquitectura. Sin duda, uno de los sitios más bellos de este lugar es el increíble palacio de Schönbrunn. Es comparable al castillo de Windsor en cuanto a riqueza. Es un edificio imponente de estilo barroco. Esta residencia imperial tiene más de 1000 habitaciones y se remonta al siglo XVII. El palacio está rodeado de jardines elaborados, fuentes y plantas muy bien cuidadas. Al interior, las habitaciones están decoradas de manera opulenta. Esta era una manera de demostrar la magnificencia de la familia regente. Schönbrunn recibió a varias personalidades históricas como Napoleón Bonaparte y el joven Mozart. Pero el suceso más fascinante en el palacio desconcertaría al mundo por varias décadas. En este palacio debutó la primera máquina que parecía pensar por sí misma. Wolfgang von Kempelen es un funcionario público de 35 años, apasionado por la investigación científica.
Le gustaba hacer experimentos y construir artilugios mecánicos. Uno de los principales intereses de Kempelen eran los autómatas, aparatos robóticos complejos que imitaban los movimientos de humanos y animales. Los autómatas eran las máquinas más avanzadas de la época. Si eras rico o un gobernante, querías tener una de estas máquinas para impresionar a tus invitados. Una de esas gobernantes era la emperatriz María Teresa de Austria, Hungría. Ella le pidió a Kempelen que creara el mejor autómata que se haya visto. Así, en el año 1770, él llega al Palacio Schönbrunn con su creación. Kempelen anuncia que construyó una máquina que juega ajedrez. El aparato consiste en un hombre mecánico sentado detrás de un gabinete de madera grande. Viste ropa de Medio Oriente y el autómata se apoda el Turco. Kempelen abre las puertas para que la audiencia pudiera ver que estaba lleno de palancas, engranajes y otros mecanismos. Después de escoger al oponente, Kempelen activa una manivela enorme y el turco cobra vida. Luego, sorprende a la audiencia al responder con inteligencia a las jugadas de ajedrez de su oponente. Lo más increíble hasta este punto es que los autómatas siempre hacían lo mismo, no eran interactivos ni respondían al entorno. Parecía ser que el turco pensaba por sí mismo. Increíblemente, la máquina gana la partida en cosa de minutos. La audiencia estaba maravillada, nadie podía creerlo. Se trataba del autómata más avanzado jamás construido. La corte estaba atónita, la emperatriz fascinada, y así el turco se vuelve un éxito instantáneo. El éxito del turco se difunde por toda Europa en pocas semanas, apareció en los periódicos. Se trataba de un logro extraordinario. Kempelen recorre toda Europa mostrando su aparato. Pero para algunos, el fenómeno parecía ser demasiado bueno para ser verdad y dudan de su autenticidad. Científicos de otros países estaban interesados en averiguar cómo funcionaba. Ellos querían exponer el truco. Pero nadie podía descubrir cómo funcionaba la máquina. Todos idearon distintas teorías. ¿Funcionaba con sedal de pesca? ¿Acaso había una trampilla debajo? Todas las teorías solo servían para ampliar el misterio del turco. La habilidad del turco sigue sin ser explicada. En el año 1804, después de 5 años de giras y éxito, Kempelen muere. La máquina es adquirida por varios dueños y así llega a Estados Unidos. Llevaron la fama del turco al siguiente nivel, quien disfrutó de una nueva carrera al otro lado del Atlántico. Pero su traslado al extranjero resulta ser más problemático que rentable. Un periodista joven ve el aparato en Richmond, Virginia, y queda tan intrigado que lo visita varias veces. Su nombre era Edgar Allan Poe. Fascinado con la máquina, Poe está decidido a descubrir su secreto. En el año 1836, él escribe un ensayo impactante donde asegura que la máquina pionera no es más que un truco astuto. Poe creía que había un operador humano en su interior. Es el tiempo de reacción del turco lo que llama la atención de Poe. Hacía pausas en cada jugada. Poe pensaba que al ser una máquina sus jugadas debían ser automáticas. Él aseguraba que el operador controlaba el cuerpo del turco como una marioneta, moviendo los brazos mecánicos desde el interior de la figura de madera. El detallado ensayo provoca un revuelo y los rumores en torno al funcionamiento del aparato vuelven. Su explicación fue más convincente que la de cualquiera. Nunca se demuestra la teoría y las acusaciones son ignoradas eventualmente. Además, la publicidad solo aumenta la popularidad del turco y el misterio permanece. Hasta el año 1857, después de años de desconcierto, el hijo de uno de los ex dueños del turco revela finalmente el funcionamiento de la invención. Un hombre llamado Silas Weir Mitchell sabía todos los secretos de la invención. Finalmente Poe tenía razón, sí había un operador oculto. Pero este operador no se ocultaba de la forma en que creía Poe. Mitchell explica que al interior del turco hay un jugador de ajedrez talentoso, oculto en un asiento corredizo, detrás de un fondo falso. El jugador usa una serie de imanes para controlar el juego de arriba.
Sin duda era un logro de la ingeniería. Después de casi 90 años, el secreto del turco es revelado. Dice que el turco era un truco, si hubo efectos positivos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Algunos de los inventores que vieron al turco se inspiraron para desafiar los límites de la maquinaria y eventualmente esto llevó al desarrollo del telar automatizado e incluso de un computador mecánico. Es la historia de una invención ingeniosa que intrigó a todos los que la vieron en acción. Por casi un siglo, el turco cautivó al mundo. Y todo se remonta al desafío de María Teresa en el Palacio de Schönbrunn. Cuando una heredera adinerada toma vacaciones, estas se vuelven rápidamente una pesadilla. Su viaje espantoso comienza en una opulenta propiedad de Nueva Inglaterra. Fundada en el año 1636, la ciudad de Providence, Rhode Island, se volvió el centro de la revolución industrial en Estados Unidos. Ubicada en una de las zonas más antiguas de la ciudad, hay una mansión histórica llamada la Casa Aldrich. La casa pareciera ser cuadrada. Es muy simétrica. Con más de 3.000 metros cuadrados, esta propiedad imponente de 3 niveles está hecha con ladrillos grises y tiene columnas clásicas. Al acercarte a la entrada, sientes mucha curiosidad. Y al abrir la puerta, te recibe un vestíbulo amplio. Pero esta es más que una casa señorial de ricos y poderosos. Este lugar cuenta la fascinante historia de las ansias de viajar, la valentía y el secuestro de una mujer. Al mundo entero le preocupaba el destino de la heredera estadounidense y si lograría sobrevivir. Lucy Aldrich, de 54 años, es la hija independiente y adinerada del senador estadounidense Nelson Aldrich. Esta amante del arte vive en la propiedad de la familia en Rhode Island, pero su pasión por viajar siempre la mantiene alejada. Ella nunca se casó y nunca tuvo hijos. Siempre buscaba aventuras nuevas. En la primavera, ella se embarca en su nuevo viaje internacional con la misión de recolectar porcelana china y telas. A los 8 meses de su viaje, ella aborda un tren de pasajeros de última tecnología en Nankín y se dirige al campo. Era como el Expreso de Oriente. Ese tren debía estar lleno de extranjeros. Después de un largo día, Lucy se duerme rápidamente en su vagón. Horas más tarde, el tren se detiene bruscamente. Lucy se despierta y escucha un escándalo afuera de su cabina. Al mirar por la ventana, ella ve a varios hombres acercándose al tren y escucha disparos. Temiendo que fuera un asalto, Lucy inmediatamente piensa en sus objetos preciados. Lucy tenía una serie de joyas de la familia en su habitación. Ella esconde un anillo de esmeraldas y diamantes en su zapatilla. Más tarde los hombres entran y empiezan a saquear el tren. Pero no solo buscaban bienes materiales. Ellos buscaban gente que pudieran secuestrar, rehenes extranjeros que pudieran llevarse para pedir rescate. Los hombres obligan a Lucy a bajar del tren y caminan hacia la oscuridad. Los bandidos se llevan a 26 pasajeros. Ellos temían por sus vidas, con justa razón. Aún en sus pijamas, Lucy y los otros rehenes comienzan a caminar por el bosque denso y helado. El terreno era agreste, las condiciones inquietantes. Ellos no estaban preparados para esto. Durante 2 días, los rehenes siguen a los bandidos hacia su escondite. Exhausta, Lucy empieza a perder sus energías, pero está decidida a no perder sus herencias familiares. Lucy recorría el bosque con las joyas de su familia aún escondidas en su zapatilla. Esto comienza a hacerla sentir incómoda. Por eso, cuando el grupo para a descansar, ella decide ocultar las joyas en otra parte. De pronto, encuentra una roca grande con una grieta, al lado de otra con la forma de un diamante. Ella se quita la zapatilla y pone los anillos en la grieta. Luego toma nota mental de su paradero. Lucy decide que si sobrevive al secuestro, ella dibujaría un mapa y enviaría a alguien a buscar los anillos. Sus joyas estaban a salvo, pero Lucy distaba de eso.
con el pasar de los días, el horrible viaje trae consecuencias. Lucy hace lo imposible para seguirles el paso. Estaba cansada, tenía sed, y esto empieza a molestar a los bandidos. Un día, otro rehén que iba delante de Lucy cae al suelo por agotamiento. Los bandidos deciden abandonar al rehén a su suerte, y esto causa una gran impresión en Lucy. Ella estaba aterrada y creía que sería la próxima. Al poco tiempo, los bandidos lo obligan a caminar más rápido. Estaba cansada, sedienta, le dolían los pies y necesitaba tomar más descansos. Todo esto molestaba a los bandidos. Era evidente que Lucy no podía seguir. Molestos, los bandidos la dejan a su suerte. La idea realmente aterraba a Lucy. Ahora no tenía a nadie. Lucy no tiene idea a dónde ir. Pero la viajera estaba decidida a no rendirse. Ella camina durante horas. De pronto, ve una luz de esperanza a lo lejos. Más adelante ve las paredes y la entrada a una aldea. Es la última oportunidad de Lucy. La heredera reúne toda la energía que le queda y camina hacia la aldea. Contra todo pronóstico, llega a la entrada. La gente de la aldea abre la puerta y la dejan entrar. Lucy agradece estar viva. Ella logra volver a la civilización y dibuja el mapa de donde había dejado sus preciadas posesiones. Luego, ofrece una recompensa por su búsqueda. Las probabilidades de encontrarlas eran muy bajas, pero al poco tiempo, Lucy recibe buenas noticias. Un campesino chino encuentra los anillos, gracias a la detallada descripción de Lucy. Al poco tiempo de reunirse con sus joyas, Lucy está lista para una nueva aventura. Lucy comienza su diario ese verano con la frase, desde Rhode Island, hacia solo Dios sabe dónde. La viajera sigue recolectando piezas de arte durante el resto de su vida y eventualmente dona su colección a un museo local. Actualmente, la casa Aldrich en Providence le recuerda a sus visitantes del increíble coraje que tuvo una mujer por proteger su vida y su historia familiar al verse enfrentada al peligro. El imperio de un millonario se desmorona en un relato explosivo de codicia, traición y una siniestra maldición. Y al centro de todo se ubica este castillo inquietante. En medio del río Hudson, en Nueva York, cerca de la ciudad de Bacon, está la isla de Polypel. En este pequeño afloramiento se ubica un edificio llamativo y muy especial, el castillo de Bannerman. Es un castillo que mezcla el estilo escocés y el morisco. Está lleno de arcos, torreones, parapetos y torres semidestruidas. Construido a principios de los años 1900, este imponente bastión solía tener 5 niveles. Actualmente, solo queda un esqueleto inquietante de su antigua gloria. La destrucción misteriosa de la estructura se debe a una historia de tragedia y venganza. Este castillo guarda un oscuro secreto que nadie ha podido descifrar. Francis Bannerman es un inmigrante escocés de 47 años, dedicado a vender el excedente de los armamentos militares. Era un hombre trabajador, pero también astuto y algo excéntrico. El empresario vendía desde balas antiguas hasta barcos comprados en subastas. Pero en agosto, cuando terminó la guerra hispano-estadounidense, él descubre una oportunidad para expandir su negocio. Él compró más del 90% de todo el excedente militar. Esto incluía grandes cantidades de pólvora, pero la lucrativa adquisición traía desafíos. Las leyes locales impedían almacenar grandes cantidades de este explosivo. Si algo salía mal y la pólvora explotaba, las muertes serían numerosas. Por eso, Bannerman se veía obligado a encontrar otro lugar para almacenar la pólvora. 80 kilómetros al norte de la ciudad, él encuentra el lugar perfecto, una isla deshabitada en medio del río Hudson. Era un territorio de casi 3 hectáreas, lleno de árboles. Se trataba de la isla Polypel. Durante los siguientes 8 años,
el comerciante de armas no construye una simple bodega, sino un increíble castillo para guardar su mercancía. Bannerman lo veía como publicidad para su negocio. Es por eso que optó por hacer un edificio adornado, algo que se diferenciara de todo el resto. Pero Bannerman pronto descubre que el terreno que escogió para su castillo tiene un problema. Durante la marea alta, el río erosiona la isla y se acerca cada vez más a los cimientos de su amado castillo. Por eso, decide frenar la destrucción y construir una barrera protectora cerca del agua, y sabe muy bien cómo hacerlo. Para formar los rompeolas, Bannerman tomó los barcos antiguos que tenía y los hundió en las aguas poco profundas. Una vez sumergidos, las embarcaciones frenaron con éxito la erosión. Pero esta solución ingeniosa pudo ser el fin del castillo. Mientras fabricaba el rompeolas, Bannerman quiso comprar el remolcador antiguo de un capitán. El capitán no quería, pero la oferta de Bannerman era imposible de ignorar. El capitán del remolcador accedió a vender su embarcación preciada bajo una condición, y era que él no quería ver cómo su barco se hundía en el agua. Bannerman acepta los términos y compra el bote, pero el comerciante de armas no pierde tiempo en sensiblerías. Bannerman puso manos a la obra, ignorando el acuerdo, y decidió hundir la embarcación en presencia de su antiguo dueño. El capitán se indigna y se siente traicionado al ver cómo su bote se hunde. Buscando venganza, él maldice a Bannerman y su isla armería. Desde ese día, al comerciante le ocurren una serie de eventos desafortunados. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, uno de sus empleados es arrestado por espionaje, levantando sospechas sobre toda la compañía, incluyendo a Bannerman. Los clientes se rehúsan a comprarle armas al comerciante y el negocio sufre pérdidas. Más tarde, cuando finaliza la guerra, Bannerman sucumbe a una misteriosa enfermedad y muere. La familia de Bannerman está devastada por su muerte, pero deciden continuar con el negocio. Pero la mala suerte no muere con Bannerman. El 15 de agosto del año 1920, un incendio terrible acaba con el castillo. De pronto hubo un fuerte estallido y se escuchó a varios kilómetros de distancia a lo largo del río. Los 91 kilos de pólvora y municiones se incendiaron y el castillo se derrumbó casi por completo. La explosión fue tan poderosa que las ventanas explotaron en las casas de varios pueblos cercanos. La increíble explosión devastó el arsenal de los Bannerman. 3 personas sufrieron lesiones, pero increíblemente nadie murió. ¿Pero qué causó tal explosión? Después de la explosión, los vecinos del arsenal culparon a los piratas del río. En ese entonces, sí habían piratas que transitaban el río Hudson, cometiendo todo tipo de barbaridades, lo que tranquilamente podría incluir el saqueo de una armería. Otros creen que una chispa encendió la pólvora, causando un accidente inusual, de proporciones épicas. Pero hay otra teoría que es mucho más siniestra. Algunos sugieren que la maldición del capitán del remolcador tuvo un papel importante en esta explosión. Después de la explosión, se dice que la campana del remolcador sigue sonando para anunciar la venganza del capitán. En la década de los años 1950, el castillo queda abandonado y los Bannerman se retiran del negocio. Más adelante, otros incendios arruinaron aún más el castillo, convirtiendo el otrora majestuoso edificio en simples ruinas. Actualmente, estos vestigios siguen aquí como testigos silenciosos de la extraña muerte del imperio de armamentos de un hombre. Una princesa exótica, una historia sensacional y una increíble revelación se unen en esta encantadora casa señorial. La ciudad de Bristol, ubicada al sudeste de Inglaterra, es un puerto bullicioso para buques comerciales. En las colinas de esta comunidad portuaria se ubica la majestuosa finca de Moole Park.
pareciera tener un atractivo muy especial y al mirarla, sin duda te impresionas. Construida originalmente en el año 1569, la casa señorial fue remodelada en el siglo XX. Actualmente, lo único que queda de la construcción inicial es esta increíble torre de piedra. Es octogonal, mide 12 metros de altura, tiene enormes muros de 1 metro de ancho y está cubierta con enredaderas. En la parte más alta puedes ver una vista increíble del campo. Esta propiedad idílica pareciera provenir de un cuento de hadas, pero en el pasado albergó a una princesa exótica cuyas acciones provocaron un escándalo inolvidable. Sin duda fue lo más emocionante que le ha ocurrido a este pueblo. Elizabeth Worrell es una estadounidense educada y de clase alta que vive en Knoll Park. Era la esposa del magistrado, quien en esa época era una de las personas más importantes de la comunidad. Un día, una misteriosa visitante aparece en su puerta. Llevaba un tocado exótico y la joven parecía estar desorientada. Su cabello y sus enormes ojos eran negros. Se veía algo desaliñada y parecía necesitar ayuda. Preocupada por su bienestar, Elizabeth deja entrar a la joven. Luego, intenta averiguar la historia de la extraña, pero la joven habla un idioma que Elizabeth jamás había escuchado. Ella intenta comunicarse con gestos. Finalmente, Elizabeth deduce el nombre de la desconocida. Les tomó tiempo interpretar las señales, pero la joven dijo que su nombre era Carabú. Interesada por la extranjera, Elizabeth la invita a quedarse en Knoll Park y los días siguientes la invitada exhibe un comportamiento muy extraño. Le asignan una cama y no parece saber qué hacer, por lo que duerme en el piso. Decidida a saber más sobre su origen, Elizabeth intenta hablar con Carabú una vez más y finalmente descifra su historia. Ella proviene de una isla llamada Yavasu. Un día fue secuestrada por piratas. Ellos la venden a un barco europeo que viajaba a Bristol. Ella salta del barco, nada hasta la orilla y pasa 6 semanas deambulando por el campo. Elizabeth queda encantada con la historia, pero su invitada revela un último secreto. Ella dice ser una princesa. Elizabeth está maravillada. Ella tenía a una princesa exótica alojándose en su casa. Esto debió ser muy romántico y emocionante. Elizabeth le da ropa a la princesa y un trato digno de la realeza. Luego, ansiosa por exhibir a su invitada imperial, ella invita a la alta sociedad local de Knoll Park. Sin duda, eran los personajes más interesantes del campo. Las noticias de la princesa se difunden rápidamente en la prensa y Elizabeth disfruta de la fama de su invitada. Carabú debió ser una mujer mágica, como un personaje salido de una novela. Pero un día, una mujer se acerca con una denuncia sensacional. La propietaria de una casa en Bristol le dijo a Elizabeth que había tenido a una mujer viviendo en su casa, muy parecida a la princesa Carabú, y tenía la misma afición a los turbantes y a hablar en otros idiomas. Según ella, la joven mujer no era una princesa. Espantada, Elizabeth enfrenta a Carabú y su exótica invitada se sincera. Ella no provenía de Yavasu, una isla inventada, y tampoco era una princesa. Su nombre era Mary Baker y era la hija de un zapatero de Devonshire. Baker admite que provenía de una familia pobre y no tenía escapatoria, por eso crea este personaje con la idea de obtener ayuda de la clase alta. Ella había vivido gratis por 2 meses, había ido a bailes y se había divertido en grande. Era una mentira muy elaborada y finalmente fue descubierta. Avergonzada y furiosa, Elizabeth le pide a su invitada que se vaya, y parecía ser que el momento de fama de Baker había terminado. Pero cuando la prensa se entera del engaño de la joven,
su vida da un vuelco inesperado. Lo más sorprendente fue cómo la noticia hizo que la gente se interesara aún más en ella. Ellos querían nombrarla una suerte de heroína de la clase trabajadora que había engañado completamente a la alta sociedad. Baker decide trasladarse a Estados Unidos y aprovecha el éxito de su historia durante toda su vida. Era una estrella internacional. A diferencia de las estrellas de realities de TV, su fama era inherente a ella. Actualmente, Noor Park se erige como un monumento para una embustera inglesa de orígenes humildes que usó su astucia para entrar en la alta sociedad y recibir un trato especial.